Vicente Gilaber, Zaragozako Unibertsitatetik dator, eta aspaldi egiten dudan Jose Antonio eta Ignacio barekin, eta beraiek aspaldi egiten dute lan hemen Zumaian, tesi hemen egiten duela ja urte asko. Eta, bueno, Vicente irakurtzen du tesia honi buruz urrengo astelehenean. Hortaz, balio goio ere, denan presto hemen dauka, balio goio ere, bueno, abizango da gupen txiki bat, eta egokituta nengo hizkuntzara eta bat. Baina, bueno, pentsa hori, hau argitara esan den urtean geologia aldizkarian, eta geologia aldizkaria da geologia munduan dagoen nagusietariko bat. Hortaz, gaira zerbait, hemen ikusi zutenak badauka interes handia, eta modu simple batean badira segituko dana zartu. Así que, Vicente, pues cuando... Vale. Pues nada, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí para contribuir en la medida de lo posible al conocimiento de la geología del Geoparque de la Costa Vasca. En esta charla no solo os voy a hablar de la extinción del límite Cretácico-Paleógeno, sino también de los cambios paleoambientales y paleoclimáticos que acontecieron medio millón de años antes de dicho límite y medio millón de años después, y su hipotética relación con el vulcanismo del Deccan, el impacto de Chicxulub y los cambios en la órbita de la Tierra. Todo esto se ha basado en las singularidades que tiene la sección de Zumaya y el elevado prestigio internacional que esta sección todavía tiene para el estudio de este intervalo de la historia de la Tierra. Bueno, es difícil hacer una charla de la extinción del límite Cretácico-Paleógeno sin nombrar a los dinosaurios y decir que, bueno, que estos organismos dominaron la Tierra durante lo que se conoce como la era mesozoica, que prácticamente representarían unos 185 millones de años. Y para hacernos un poco una idea de la cantidad de tiempo que esto representa, si tomamos al ser humano como referencia, al ser humano como especie en la actualidad, vemos que nos separarían en el tiempo 66 millones de años desde el último dinosaurio. En este caso podríamos poner de ejemplo pues, el famoso Tyrannosaurus Rex. Pero vemos que el tiempo que separaría a este último Tyrannosaurus de otro de los dinosaurios famosos, como sería el Stegosaurus, el cual se extinguió a finales del Jurásico, es de 80 millones de años. Es decir, estas dos especies de dinosaurios no llegaron a coincidir nunca y están separadas en el tiempo por más distancia que la que nos separa a nosotros como especie del último dinosaurio. Eso sin descontar los dinosaurios basales que aparecerían por aquí, por el Triásico. Otra de las cosas que se suelen debatir acerca de los dinosaurios es cómo un grupo con un éxito evolutivo tan aplastante, es decir, como hemos dicho, dominaron la Tierra durante 185 millones de años, cómo es que al final se extinguieron de una manera aparentemente tan dramática. Algunos autores plantean que en realidad no fue tan dramática y que ya estaban en un profundo declive desde hace 10 millones de años, o sea, en los 10 últimos millones de años del Cretácico. Esto, sin embargo, lo rechazan otros autores diciendo que en realidad plantear estos cambios en la diversidad de estos organismos es profundamente difícil por lo incompleto que es el registro fósil acerca de estos organismos, ya que muchas veces dependen de las condiciones ambientales para que los restos de estos organismos se preserven de una manera correcta. Y a veces, en las condiciones que realmente serían más propicias para los dinosaurios, realmente serían más contraproducentes para que se preservaran sus restos. Poniéndolo un poco en un contexto más cercano, como sería lo que sería el archipiélago de Iberoarmórica, que sería más o menos lo equivalente a lo que hoy en día es Europa, vemos que en esta figura, cedida por un colega de la universidad, Manuel Pérez Puello, vemos en la línea verde que representarían los últimos 400.000 años antes de la extinción o antes del límite Cretácico-Paleógeno. Vemos que la mayor cantidad de los puntitos que representarían especies de dinosaurios se concentran en este intervalo. Aquí tendríamos pues desde ornitópodos, como los hadrosaurios, grandes saurópodos, como los titanosaurus, e incluso terópodos de tamaño medio y pequeño. De acuerdo a esto, el planteamiento sería de que realmente había más diversidad justo antes de la extinción. Y en realidad lo que estamos viendo es que el problema de base es la manera en que se han preservado estos restos y la capacidad del ser humano para encontrar estos yacimientos. Pero bueno, pasando ya a algo que es un poco más mi especialidad, durante este periodo de la historia de la Tierra, Zumaya en realidad estaba sumergida entre 600 y 1000 metros de profundidad. De acuerdo a esto, los dinosaurios no vivían bajo el mar, entonces aquí tenemos otro tipo de fósiles para poderlos estudiar.
En este caso nosotros estudiamos un tipo de grupo fósil, que en concreto son microfósiles, de organismos unicelulares con caparazón calcítico que se llaman foraminíferos planctónicos. Estos organismos, en comparación con los dinosaurios, son excelentes fósiles guías, ya que tienen una amplia distribución geográfica, es decir, aparecen en todos los océanos, en todas las latitudes, presentan una elevada abundancia, y es que, por ejemplo, de una roca que recogiéramos de cualquiera de las playas de Zumaya, podríamos sacar entre cientos y miles de estos ejemplares si la tratáramos correctamente, y además presentan una rápida tasa de evolución, lo que los convierte en excelentes datadores para las rocas. Además, el estudio multidisciplinar de sus conchas nos indican cambios en la temperatura, cambios en la salinidad, cambios en la oxigenación y cantidad de los nutrientes de los océanos, además de cambios en la producción del carbonato cálcico oceánico. Por lo tanto, son excelentes indicadores de cambios paleoclimáticos, paleoambientales y paleoceanográficos. Volviendo a la extinción del límite Cretácico-Paleógeno, tanto los dinosaurios como los foraminíferos planctónicos se vieron fuertemente afectados en este límite. En concreto, la extinción del límite Cretácico-Paleógeno se considera como la quinta de las cinco grandes extinciones de la historia de la Tierra. Aunque en la actualidad se está planteando si quizá el ser humano estaría desencadenando la sexta extinción. En este caso, se extinguieron en torno al 76% de las especies, 40% de los géneros y 17% de las familias. Aunque se han propuesto diferentes mecanismos para explicar esta extinción, en la actualidad hay dos que se consideran como dominantes por la comunidad científica. En este caso serían el megavulcanismo y el impacto de un asteroide. De una manera muy sintética, se puede decir que el megavulcanismo estaría asociado con un patrón de extinción masiva pero más gradual, mientras que el impacto del asteroide estaría relacionado con un patrón de extinción catastrófica y prácticamente instantáneo a escala geológica. Como muchos conoceréis, las evidencias del impacto se reconocen en lo que hoy en día es la península de Yucatán, cerca del Golfo de México, y aquí podéis ver la anomalía circular de 200 kilómetros de diámetro, la anomalía gravimétrica, de 200 kilómetros de diámetro, que permitió reconocer los restos del impacto del asteroide. De acuerdo a esto, en este lugar, en el momento que impactó el asteroide, las rocas contra las que colisionó las pulverizaron y las sometieron a una elevada presión y temperatura, las cuales salían disparadas con trayectorias balísticas desde este centro, distribuyéndose por todo el mundo. Entre algunos de los restos asociados a este impacto encontramos espinelas de níquel, cuarzos de choque, vidrios de impacto, lo que comúnmente se conocen como microtectitas, que en el caso de que conserven su composición química original pueden utilizarse para realizar dataciones radiométricas. Esto ha permitido en algunos casos establecer una relación de causa-efecto entre el impacto del asteroide y la edad que se le asigna. Además está la famosa anomalía de iridio, que se relaciona profundamente con el impacto de un asteroide de origen extraterrestre, porque el iridio es un elemento muy escaso en la corteza terrestre, pero rico en algunos asteroides condríticos, como se plantean que podría ser este asteroide. Pasando al siguiente, este conjunto de evidencias de impacto se conocen comúnmente como es la eyecta de impacto, y su registro cambia en función de la distancia que tendríamos al lugar del impacto. En el caso de la sección de Zumaya, es una sección marina distal que se encontraría a más de 5.000 kilómetros desde el centro del impacto y que se caracteriza por tener, como vemos en estas dos imágenes, aunque esta pertenece a otra sección, que es la sección de Caravaca, que se encontraría en Murcia, un nivel rojizo milimétrico donde se agrupan estas evidencias de impacto que había dicho anteriormente y sobre la cual sedimentó una arcilla negra de espesor variable. Algunas de las consecuencias ambientales atribuidas al impacto del asteroide varían desde escala local regional a otras de tipo más global, y podríamos reconocer, por ejemplo, entre las locales regionales como terremotos y tsunamis. A una escala más global derivarían los incendios, liberación de polvo en suspensión, liberación de aerosoles que provocarían un enfriamiento del planeta en lo que se conoce como el invierno de impacto. A su vez provocarían la ruptura de la inhibición de la fotosíntesis, lo que afectaría a las cadenas tróficas en su base, y se le sucederían episodios de lluvia ácida. Posteriormente, y a una escala temporal un poquito más larga, tendríamos que el aumento de la concentración de CO2 oceánico provocaría un efecto invernadero, que a su vez repercutiría en episodios de acidificación de la superficie oceánica.
Además, y se ha reconocido que en esta arcilla oscura asociada al límite Cretácico-Paleógeno hay una elevada concentración de metales pesados que se atribuyen también a los restos del asteroide. Pasando al vulcanismo del Deccan, el vulcanismo del Deccan es una de las grandes provincias ígneas que se reconocen a escala global y que han ido ocurriendo a lo largo de la historia de la Tierra, y en este caso se ubica en el sector occidental de la India. Para hacernos un poco una idea, el área de superficie asignado a esta provincia volcánica sería más o menos del tamaño de Francia, y como vemos en la figura de la derecha, este sería el aspecto general que tendrían las coladas basálticas que representan a este vulcanismo. En la actualidad se siguen preservando hasta 3,5 kilómetros de espesor de estas coladas basálticas. Para reconocer o diferenciar las distintas formaciones o subgrupos de estas coladas basálticas se realiza en base a sus dataciones radiométricas y a su composición geoquímica, lo que ha permitido reconocer hasta 3 subgrupos principales, que serían los que tenemos aquí denominados subgrupo Calçobai, subgrupo Lonavala y subgrupo Bai. En la actualidad existen 2 modelos principales para tratar de explicar cómo se emplazó este megavulcanismo, y son los modelos eruptivos. El primero, que es el de megapulsos, propuesto por Choena y colaboradores, y el segundo, que sería el modelo eruptivo casi continuo, propuesto por Sprine y colaboradores, ambos publicados en el mismo número de la prestigiosa revista Science. Aunque plantean modelos muy distintos, son consistentes en determinar tanto el límite superior como el límite inferior temporal del vulcanismo del Deccan, y es que este duraría aproximadamente 1 millón de años. Y estaría ubicado entre los cambios de Cron 30N29R y llegaría hasta aproximadamente la base del Cron 29N, igual que vemos aquí. Además, ambos modelos coinciden en atribuirle al subgrupo Bai, es decir, este subgrupo más moderno, la mayor parte del volumen eruptivo, que aproximadamente sería el 75% del total de las coladas basálticas emitidas. En cuanto a las diferencias, podemos ver que el modelo eruptivo de megapulsos se basa en las dataciones de uranio-plomo, que le asignan una edad al límite Cretácico-Paleógeno de 66,016 millones de años, que estaría formado por 4 megapulsos, y que el más importante sería el que ocurriría 30.000 años antes del límite Cretácico-Paleógeno. Al ocurrir 30.000 años antes del límite Cretácico-Paleógeno, estos autores plantean la hipótesis de que realmente el mayor impacto de los ecosistemas ocurriría precediendo al límite Cretácico-Paleógeno, lo que dejaría la influencia del impacto del asteroide como algo secundario. Por el contrario, el modelo casi continuo se basa en las dataciones basadas en argón-argón en plagioclasas de estas coladas basálticas, fechan el límite Cretácico-Paleógeno en 66,052 millones de años, y lo que plantean estos autores a modo de hipótesis es que el impacto del asteroide provocaría un cambio en el sistema magmático que había por debajo de la provincia del Deccan, lo que provocaría esta masiva liberación de volúmenes de coladas basálticas. De acuerdo a esta hipótesis, el impacto del asteroide seguiría siendo el principal causante de la extinción del límite Cretácico-Paleógeno, y quizá esta mayor liberación de coladas basálticas en el Daniense inferior provocaría un retraso en la recuperación de los ecosistemas. Bueno, de una manera muy sintética, muy resumida, las 2 grandes diferencias que hay entre los 2 modelos eruptivos es realmente en qué posición estratigráfica se encontraría el límite Cretácico-Paleógeno dentro de toda la sucesión de coladas basálticas del Deccan. De acuerdo al modelo casi continuo, el impacto del asteroide o el límite Cretácico-Paleógeno ocurriría con anterioridad a la mayor cantidad de coladas basálticas emitidas, pero de acuerdo al modelo de megapulsos, este ocurriría después de que se desencadenara, desde que aumentara muy rápidamente, en muy poco tiempo, tendríamos una liberación de estas coladas basálticas muy intensa, lo que al ser mucho magma emitido en muy poco tiempo provocaría un deterioro rápido de los ecosistemas. Entre las consecuencias climáticas y ambientales directamente atribuibles al vulcanismo tenemos, por ejemplo, calentamiento global, episodios de lluvia ácida, acidificación oceánica, eventos de anoxia y polución por metales pesados, como podría ser el mercurio, además de aumento de la meteorización continental, lo que podría provocar episodios de eutrofia. Bueno, y ahora ya entrando
en la sección de Zumaya. Es decir, que aquí lo que nos planteamos al intentar utilizar la sección de Zumaya como un caso de estudio para evaluar ambas teorías o ambas hipótesis, es que la sección de Zumaya es una sección de prestigio internacional para el estudio del límite Cretácico-Paleógeno y se caracteriza por ser una secuencia completa y continua a través de dicho límite. Por tanto, y además muy rica en estos microfósiles marinos, como decía anteriormente, que son excelentes indicadores paleoclimáticos, paleoambientales y que nos permiten datar las rocas. Por tanto, nos ofrece una oportunidad muy buena para evaluar los distintos mecanismos. Voy a empezar primero por recoger algunas de las evidencias del impacto que se pueden reconocer en Zumaya. Como muchos conoceréis, el límite Cretácico-Paleógeno se ubica en la playa de Algorri, justo donde cambian las margas rojizas del Maastrichtiense a las calizas más blanquecinas rosadas del Daniense, en este pequeño hueco de aquí, donde vemos ilustrado con el número 2, donde estaría la arcilla oscura que os citaba anteriormente, que sería la arcilla del límite Cretácico-Paleógeno. A la base de esta arcilla tenemos esta serie de vetas de calcita secundaria, que realmente no serían algo relacionado directamente con la arcilla límite Cretácico-Paleógeno, sino un producto secundario. Y como veis aquí, de esta serie de agujeros, que a lo mejor si habéis bajado en los últimos años a ver la playa los habéis visto, es culpa nuestra, y es que los hicimos para realizar un estudio muy detallado a través de este límite. En la siguiente imagen podéis ver uno de estos testigos que sacamos a través de esos agujeros, donde se puede colocar de manera muy precisa dónde estaría el límite Cretácico-Paleógeno. Ahora lo veremos más en detalle. No sé si he comentado que aproximadamente el espesor de la arcilla del límite Cretácico-Paleógeno es de entre unos 9 y 10 centímetros. Esto sería uno de esos testigos justo abierto por el límite Cretácico-Paleógeno, y lo que vemos aquí es una lámina de color verdoso con tonos rojizos donde se concentrarían todas las evidencias de la eyecta del impacto. Como vemos en esta imagen de detalle, se aprecian mejor los colores rojizos típicos y asociados a la eyecta del impacto, lo que aquí en Zumaya son un poco más de un tono más verdoso por culpa de la alteración química. De la misma manera, reconocemos estas microtectitas o las evidencias los vidrios de impacto, lo que en este caso no preservan la composición original, por tanto no los podemos utilizar para datar. Y dado que su composición está alterada, en realidad se denominarían microcristitas. En esta imagen, que sería una sección pulida del límite Cretácico-Paleógeno, lo que vemos son estos materiales, que aquí se ven un poquito más claros, con restos de la lámina de eyecta en color rojizo, y cómo estas formas más o menos esféricas o circulares en sección se apoyan de una manera concordante sobre lo que en su momento fue el sedimento blando del fondo marino, lo que nos sugeriría que hay una continuación en la sedimentación. Esto sería una imagen de detalle del límite Cretácico-Paleógeno, donde vemos los colores rojizos típicamente asociados al Maastrichtiense superior, sobre los que descansan estas evidencias del impacto, que en este caso se observan la lámina de microcristitas, como decía anteriormente, y señalado con las letras PF y con un círculo rojo que no sé si veréis muy bien, se reconocen incluso los foraminíferos planctónicos a simple vista. Como vemos, estos foraminíferos planctónicos llegan hasta el mismísimo límite Cretácico-Paleógeno, pero por encima del límite estos desaparecen, ya que sufren una gran extinción asociada a este límite. Sí que encontramos un foraminífero planctónico en esta posición, en medio de la arcilla oscura asociada al límite Cretácico-Paleógeno, pero en este caso, con un estudio detallado, podemos ver que el relleno de su concha, el relleno del material de su concha, es del mismo color que los del Maastrichtiense, y no negro como lo tendría que ser si hubiera ocurrido en esta posición. Por lo tanto, el foraminífero que tenemos aquí en realidad es un foraminífero que se ha infiltrado en algún momento en materiales más jóvenes, es decir, es un foraminífero reelaborado. Bueno, parece evidente que las evidencias del impacto del asteroide se pueden recoger y reconocer en Zumaya de una manera bastante clara, pero ¿cuáles son las evidencias que se pueden asociar al vulcanismo en esta sección? En el año 2018, dos grupos de investigadores realizaron análisis geoquímico sobre las rocas de la playa de Algorri, aquí en Zumaya, y recogieron evidencias de incremento de la concentración de mercurio en los últimos 5 metros.
de los últimos 5 metros antes del límite Cretácico-Paleógeno. Como hemos dicho anteriormente, el mercurio puede ser un indicador de origen volcánico. Como vemos, se correlaciona de una manera bastante bien, pero fijaos, de acuerdo a la calibración temporal del vulcanismo del Deccan, este debía de estar activo en esta franja. Sin embargo, vemos que en una posición más antigua tenemos los mismos niveles de mercurio o incluso mayores que los que se asocian al vulcanismo. Por lo tanto, esto es lo que nos viene a decir que seguramente no sea un indicador fiable, por lo menos en este caso, para reconocer la influencia del vulcanismo del Deccan, por lo menos en la sección de Zumaya, ya que tampoco se han reportado episodios volcánicos locales durante este intervalo temporal, aunque sí en episodios más antiguos en el propio geoparque. Por lo tanto, ¿cómo podemos evaluar la influencia volcánica y reconocerla en la sección de Zumaya? Pues lo hemos planteado en tres pasos. El primero sería ubicarla temporalmente, ya que, como hemos dicho, está bien calibrada en base a las dataciones radiométricas. Para ello nosotros hemos desarrollado un modelo de edad basado en bioestratigrafía y en cicloestratigrafía. Tras esto, interpretar los cambios paleoambientales que se esperarían de un megavulcanismo, ya que, como hemos dicho anteriormente, algunos autores están planteando que realmente tuvo una repercusión directa en los ecosistemas antes de la extinción, por lo tanto debe de haber alguna señal en las asociaciones fósiles. Y por último, analizar si existen evidencias de cambios paleoclimáticos, que en este caso nos hemos basado en las variaciones de isótopos estables. Como decía el compañero, una de las cosas importantes en Zumaya son los ciclos de Milankovitch. Nosotros hemos planteado una calibración astronómica que se basa en estos cambios de la órbita de la Tierra. Y es que los cambios climáticos periódicos relacionados con los cambios en la posición o en el movimiento de la órbita de la Tierra respecto al Sol, mientras cambia tanto su eje de inclinación como los movimientos en forma de peonza que realiza durante los ciclos de precesión, imprimen cambios climáticos periódicos que se traducen en una ritmicidad en la sedimentación. El análisis de los cambios de las propiedades químicas y físicas de las litologías se realiza mediante el estudio de análisis de series temporales y permite el desarrollo de modelos de edad muy detallados. Y es que, como pongo aquí, los modelos de edad precisos son el núcleo de los estudios paleoclimáticos. En este sentido, de nuevo, la sección de Zumaya es una sección de referencia internacional, y es que se han desarrollado análisis de series temporales que han producido modelos de edad muy detallados, tanto para el maastrichtiense como para el daniense, por los equipos colaboradores de Battenburg y colaboradores y Dinar-Sturell y colaboradores, tanto en 2012 como en 2014. Ambos modelos de edad forman parte de la Geologic Time Scale del 2020, donde se proponen modelos de edad muy refinados y viene a ser como el libro de referencia para conocer los distintos cambios que ocurrieron en los distintos periodos de la historia de la Tierra. De una manera muy sintética, decir que en base al análisis de series temporales, la alternancia entre litologías más duras y menos duras que se reconocen entre los pares de margas y calizas permiten asociar cada pareja de estas alternancias a un ciclo de precesión, a los que decíamos de estos movimientos de peonza, que representarían aproximadamente 20.000 años. Por lo tanto, si los vamos agrupando, podemos ir completando ciclos mayores. En nuestro artículo, lo que hicimos por primera vez, que aunque parece un poco que debería ser sencillo, no lo era tanto, era combinar ambos modelos a través del límite Cretácico-Paleógeno. Como hemos dicho, entre los ciclos de Milankovitch destacan los de una periodicidad más larga, que serían los de 405.000 años, que serían en los que la órbita de la Tierra pasa, respecto al Sol, pasa de ser más circular a más elíptica. El reconocimiento de estos ciclos son los únicos que son útiles para intervalos temporales mayores a 50 millones de años y se han reconocido en las siguientes posiciones, de acuerdo a varios criterios. Lo primero es el análisis de series temporales, el segundo su reconocimiento en el campo, lo cual se complementó con estudios de variaciones en el carbonato cálcico y de la susceptibilidad magnética, que también tienen cambios en sus periodicidades, lo que permitió estimar una serie de ciclos de precesión y excentricidad. Perdón. Sin embargo, como decía, hay un intervalo crítico que sería el que coincidiría con la arcilla del límite Cretácico-Paleógeno en los primeros centímetros del Daniense,
donde la ciclicidad se pierde, ya que hay una ruptura en la tasa de sedimentación provocada a raíz del impacto del asteroide. Nosotros lo que hicimos, de una manera así bastante resumida, es reconocer cuántos ciclos de precesión había entre un mínimo de excentricidad y el siguiente, y vimos que esta alternancia entre litologías más duras y más blandas se iba repitiendo hasta justo el límite Cretácico-Paleógeno, donde la litología más dura, que en este caso sería el equivalente a medio ciclo de precesión, desaparece. Sin embargo, tenemos la sedimentación de la arcilla oscura del límite Cretácico-Paleógeno, que de acuerdo a otras técnicas, como sería el helio 3, se estima que dura aproximadamente 10.000 años, lo que representaría este medio ciclo de precesión que nos faltaría del Maastrichtiense. Por lo tanto, completaríamos este ciclo de precesión y, teniendo en cuenta que la edad asignada al límite Cretácico-Paleógeno, según estos modelos cicloestratigráficos, sería de 66,001 millón de años, tendríamos hasta el mínimo de excentricidad otro ciclo de precesión. Sobre el papel esto parece que tiene sentido, pero claro, no puedes asegurarlo de esta manera. Entonces, lo que hicimos fue realizar un estudio bioestratigráfico basado en foraminíferos planctónicos de alta resolución a través de estos centímetros, y es que como los foraminíferos planctónicos se extinguen coincidiendo con el límite Cretácico-Paleógeno, luego aparecen nuevas especies de una manera muy rápida, lo que permite tener una excelente datación temporal en un intervalo muy pequeño. La datación de la primera aparición de estas especies en otras secciones bien reconocidas a escala mundial, como sería donde está el GSSP de la base del Daniense, es decir, en el Túnez, en el KEF, que diga, nos permitió testar que realmente la posición en la que aparecían estas especies y la edad que les estábamos asignando de acuerdo a la posición de estos ciclos de precesión era compatible. Por lo tanto, los foraminíferos planctónicos nos estaban confirmando, o por lo menos validando hasta el momento presente, que esta interpretación era correcta. Por lo tanto, lo que tenemos es que existe una compatibilidad con el número de ciclos estimados y nos ha permitido desarrollar un modelo de edad de una elevada resolución a través de 1 millón de años, lo justo que nos permitiría para evaluar el posible impacto del vulcanismo del Deccan. Aquí lo que veis son muchos puntitos verdes y rojos y de otros colores, pero lo que vendría a representar los puntitos verdes serían especies muy abundantes en el Maastrichtiense y los rojos especies menos abundantes. Pero como vemos, la mayoría de ellas desaparecen coincidiendo con este límite, que es el límite Cretácico-Paleógeno. Si no hubiéramos realizado un estudio tan detallado y solo nos fijásemos en las especies en verde, esta sería la curva que nos marcaría la extinción. Por lo tanto, estaríamos teniendo una interpretación sesgada de lo que realmente estaba ocurriendo, porque parecería una extinción más del tipo gradual durante los últimos aproximadamente 100.000 años, pero en realidad coinciden la mayoría con el límite Cretácico-Paleógeno. Antes de este límite únicamente hemos reconocido la extinción de una especie. Por lo tanto, en los últimos cientos de miles de años del Maastrichtiense, una única especie desaparece, lo que representa un porcentaje de extinción de en torno al 5%. Mientras que el porcentaje de especies extintas en el límite Cretácico-Paleógeno puede ir desde el 66 si considerásemos que todas las especies que aparecen luego en el Daniense, aunque estuvieran presentes aquí, como la reelaborada que hemos visto anteriormente, si esa la considerásemos una superviviente, se extinguirían igualmente el 66%. Pero de acuerdo a otra serie de evidencias en las que hemos trabajado, en realidad esto se dispararía hasta el 98%. De igual manera, para estudiar los cambios paleoambientales, pues aquí aparece más o menos lo que duraría el intervalo del Maastrichtiense estudiado y el intervalo del Daniense estudiado. Vemos que las curvas de variación de abundancia relativa de las especies no varían mucho durante el Maastrichtiense, o sea que permanecen relativamente estables, donde tenemos foraminíferos de tamaños y formas muy variados, con asociaciones diversas, lo que se ha interpretado en una estabilidad ambiental durante los últimos 400.000 años y una estabilidad evolutiva, porque como hemos visto, únicamente se extinguía una especie. Coincidiendo con el límite Cretácico-Paleógeno, decíamos que se extinguen prácticamente todas y a partir de ahí comienzan a aparecer de una manera muy rápida nuevos géneros y nuevas especies típicamente oportunistas, como sería el caso de Gembelytia, este organismo triseriado,
Y tras esto, pues lo que decía, aparecen a modo de rápidos pulsos de radiaciones evolutivas. Tenemos primero los pequeños trocoespiralados, le siguen unos pequeños biseriados. Tras esto tenemos un repunte de otro organismo triseriado que nos marcaría un elevadísimo estrés ambiental. En este caso sería el descendiente de Gembelitria, conocido como Chilogembelitria. Y tras esto tendríamos una progresiva estabilización de las asociaciones de foraminíferos planctónicos con especies cada vez ligeramente más ornamentadas, de mayor tamaño, lo que sugiere un retorno a unas ciertas condiciones de estabilidad. No obstante, faltarían aproximadamente 10 millones de años hasta llegar a unos niveles de diversidad y de número de especies similares a los que había antes de la extinción. Por lo tanto, en resumidas cuentas, hasta la franja naranja, de ahí hasta el límite Cretácico-Paleógeno, lo que dominaría sería una inestabilidad ambiental máxima con rápidos cambios evolutivos, que representarían aproximadamente los primeros 300.000 años del Laniense. Vale, dicho una vez esto, ahora pasamos a los cambios paleoclimáticos, que como hemos dicho lo hemos basado en isótopos estables, en concreto en el del delta del carbono 13. Todo esto, y gracias al modelo de edad desarrollado, lo hemos podido comparar directamente con las curvas con las curvas astronómicas y los distintos modelos eruptivos, lo que nos ha permitido realizar una calibración temporal muy precisa. De acuerdo a esto, hemos establecido que hay un episodio paleoclimático en esta posición que correspondería con esta edad. Tras esto se ve muy claramente cómo el isótopo del carbono 13 decae bruscamente. Esto coincidiría con el límite Cretácico-Paleógeno. Tras esto tendríamos una doble excursión isotópica más o menos simétrica y tras esto una moderada excursión isotópica también. Vale. Esto es lo que se ha reconocido en la sección de Zumaya, pero para compararlo necesitamos evaluar cómo ha ocurrido en otras secciones a escala global, ya que podría ser que fueran episodios más o menos locales. En nuestro artículo lo comparamos con distintas secciones integradas en un mismo modelo de edad, que estarían distribuidas más o menos globalmente, lo que nos permitió reconocer que ese primer episodio paleoclimático que reconocíamos se correspondería con el Latest Maastrichtian Warming Event, el cual es un episodio de calentamiento de entre 2 y 5 grados que ocurriría tanto en la superficie como en el fondo oceánico. Este episodio se ha reconocido a escala global, ya que como vemos en los puntitos ilustrados en amarillo y Zumaya en rojo, aparece en distintos océanos y a distintas latitudes. En cuanto al límite Cretácico-Paleógeno, hemos visto que se reconoce perfectamente a escala global, con una variación en su registro sedimentológico de acuerdo a la proximidad al impacto, por lo tanto es otro episodio global. El de la doble excursión simétrica se conoce como el DANCE2 y es un episodio que se reconoce de una manera regional, ya que se asocia únicamente al Océano Atlántico y al Tetis, lo que sería hoy en día aproximadamente el mar Mediterráneo. A diferencia del Latest Maastrichtian Warming Event, durante el DANCE2 solo se ha identificado un calentamiento de la superficie del océano, pero no del fondo oceánico. Y por último, ese pequeño evento que teníamos se conoce en realidad como el LC29N y sería incluso menos conocido que el anterior, ya que se ha reconocido en un sondeo del Atlántico Sur, en Zumaya y en una sección ucraniana. Por lo tanto, y para visualizarlo con lo que sería desde la playa de Algorri, lo que estaría ocurriendo en cada momento, vemos que el intervalo representado en azul se correspondería con una fase en la que los cambios paleoclimáticos basados en los isótopos no varían, a lo que le seguiría el Latest Maastrichtian Warming Event, que ocurriría entre 66,25 y 66,10 millones de años, el cual se relaciona de una manera directa con el emplazamiento de los subgrupos más antiguos del vulcanismo del Deccan, pero como se puede ver, como se planteó por primera vez en este estudio, coincide además con un máximo de excentricidad de 405.000 años. Lo que planteamos aquí es que realmente este máximo de excentricidad lo que hizo fue potenciar la señal climática del vulcanismo, porque como vemos en realidad son los subgrupos que tienen menor tasa eruptiva
y menor volumen eruptivo. Por lo tanto, los subgrupos más pequeños están dando una respuesta muy grande. Y esto se puede interpretar por lo que os digo, porque el cambio de la órbita de la Tierra estaba poniendo al límite la relación con el vulcanismo del Deccan, o porque estos pequeños episodios volcánicos eran más ricos en CO2. No obstante, como hemos visto, a pesar de tener una mayor influencia climática, la capacidad de los océanos maastrichtienses parecía que fue suficiente como para poder asimilarla, ya que, como hemos visto antes, no se representa o no se reconoce una repercusión directa en los ecosistemas. Esta parte de ahora serían los últimos 100.000 años del maastrichtiense y, como vemos, la señal climática vuelve a condiciones previas al episodio de calentamiento, lo que nos lleva a plantear si realmente existió ese megapulso volcánico que ocurriría 30.000 años antes del límite Cretácico-Paleógeno, ya que no hemos encontrado ni evidencias en los cambios de las asociaciones de foraminifros planctónicos, ni existe un cambio en la señal climática basada en isótopos, y por supuesto, en este caso, la configuración orbital no sería propicia para aumentar la señal climática asociada al vulcanismo. Por tanto, tendríamos un retorno a condiciones climático-ambientales previas al Late Maastrichtian Warming Event. Tras esto, tendríamos el límite Cretácico-Paleógeno, el cual hemos visto que coincide con las evidencias asociadas al impacto del asteroide. No habría que descartar que en realidad este pulso volcánico ocurriera, como planteaban los otros autores, desencadenado por el impacto del asteroide. No obstante, en ese caso vemos que las evidencias del impacto lo enmascaran por completo. Asociado al límite Cretácico-Paleógeno, como hemos dicho, tendríamos la proliferación de estas especies triseriadas, en lo que se traduce como una extinción masiva y catastrófica, con cambios ambientales y climáticos abruptos, a lo que le seguiría un intervalo a nivel climático de, como vemos, de un retorno a las condiciones más o menos previas. Sin embargo, aquí ocurriría el emplazamiento del segundo megapulso más importante del vulcanismo del Deccan y una de las coladas basálticas más importantes, que sería la de la formación Ammenali. Esto ocurriría en torno a estas fechas y la hemos relacionado directamente con el aumento de estrés ambiental asociado a Chilogenbelitria. Sin embargo, vemos que hay un repunte de estrés ambiental, pero no se le atribuye un cambio en la señal climática. A continuación tendríamos el Dance 2, que sería este evento climático que provocó un calentamiento únicamente en la superficie de algunos océanos y que, como vemos, se puede relacionar de una manera muy directa con los dos máximos de excentricidad de la periodicidad de 100.000 años, y aunque algunos autores han planteado que podría estar influenciado por el vulcanismo del Deccan, si seguimos la línea naranja vemos que el pulso del Deccan más cercano estaría bastante desfasado en el tiempo en relación con el evento climático, y en relación a este modelo sería una relación muy difusa, lo que nos va a plantear que realmente fue los cambios en la configuración orbital de la Tierra lo que desencadenaría este evento climático. Además, hemos detectado que durante este episodio las asociaciones de foraminifros planctónicos proliferan, pero en un sentido beneficioso. Y es que estos organismos triseriados que indicaban estrés ambiental comienzan a disminuir su abundancia y a proliferar las formas progresivamente más complejas. Tras esto tendríamos el emplazamiento del siguiente pulso volcánico, de la siguiente formación volcánica, que sería la formación Mahabalensbar. Pero de igual manera vemos que no hay una repercusión directa en la señal isotópica y que de nuevo la ausencia de una configuración orbital propicia nos impediría ver si realmente hay una relación entre ambas. Asociado a esto, no hay cambios en los ecosistemas y, por último, durante este intervalo, que sería el que correspondería con el LC29N, vemos que de nuevo el vulcanismo del Deccan ya estaría prácticamente extinguido o ya dejaría de funcionar, y que de nuevo coincide esta pequeña fluctuación en los isótopos del carbono con un máximo de la excentricidad de 100.000 años. Por lo tanto, de nuevo, parece que es más el control orbital el que está controlando el clima y no el vulcanismo. En este caso tendríamos un evento climático menor sin repercusiones evidentes. Y ya para concluir, decirlo más o menos todo lo que os he querido contar en 4 ideas muy sintéticas. Decir que la sección de Zumaya sigue siendo una sección de referencia internacional
y que a pesar de que se ha estudiado mucho y muy bien durante muchos años, sigue proporcionando nuevas contribuciones al estudio del límite Cretácico-Paleógeno. En este caso, en concreto, al intervalo que representaría 1 millón de años. La extensión del límite Cretácico-Paleógeno responde de una manera casi inequívoca al impacto del asteroide y no al vulcanismo del Deccan. El control orbital parece mucho más importante también que el vulcanismo en estos cambios climáticos que se han observado. Y finalmente sí que hay un impacto en los ecosistemas asociado al vulcanismo del Deccan, o hipotéticamente, pero únicamente en el Daniense. Por lo tanto, asociados al vulcanismo del Deccan tenemos repercusiones ambientales, pero hasta la fecha no podemos decir que sean climáticas. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Vicente. Si tenéis alguna pregunta, nos ha contado muchas cosas. Sí, perdón. Está bastante claro que está muy cerca de defender su tesis. Y que la va a sacar. Vale. En los estudios que habéis hecho vosotros aquí en relación al vulcanismo del Deccan y todo eso, bueno, ya sé que no parece tener una influencia con lo que se estudiaba aquí, pero da para ver si uno de los dos modelos coincide, se correlaciona más con uno, con otro, con ninguno. Aparentemente, en lo que sería antes de la extinción, ambos modelos no se diferencian mucho, salvando este megapulso que justo precede. En cuanto a eso, yo pienso que pueden valer las dos opciones realmente, porque en el caso de que este megapulso estuviera ocurriendo, como vemos, si no tiene esa configuración orbital que aumenta su señal climática, quizás está ocurriendo, pero no lo está registrando ni las señales paleoambientales ni paleoclimáticas. En cuanto al Daniense, la respuesta que tenemos en base a los foraminíferos planctónicos, después de los primeros episodios que están basados en criterios evolutivos, el siguiente, ese repunte de las condiciones de estrés ambiental, tiene una pinta de que es como mucho más brusco. Entonces, uno de los modelos propone un pulso brusco que más o menos coincide en tiempo con esta respuesta ambiental. Sin embargo, el otro modelo es una cosa más continua, que no vemos un cambio, de momento con los datos que existen a día de hoy. Entonces, si tiene una respuesta más gradual, ¿por qué la respuesta paleoambiental es brusca? Podría ser algo pues, más progresivo quizás, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo pienso que el modelo de megapulsos podría ser quizá el más aproximado para el Daniense, pero habría que seguir estudiándolo. Sí, claro. El cambio ese de porcentaje de 66% a 68% que habéis dicho, se refería en todo caso a los foraminíferos. Yo estoy hablando de foraminíferos planctónicos únicamente, sí. Es muy buena pregunta. Como os decía, cuando estudias foraminíferos planctónicos, claro, son organismos muy pequeños, que son muy fáciles que se infiltren en otros sedimentos, porque tú ten en cuenta que, coincidiendo con el límite Cretácico-Paleógeno, supuestamente, como decías, pueden extinguir casi todos, ¿no? Pero luego esas rocas también se erosionan y se infiltran con las rocas más nuevas, entonces podemos tener una señal mezclada. Para eso nosotros nos basamos en otro tipo de evidencias, que no las he explicado aquí porque si no a lo mejor nos iríamos de más, pero vemos que realmente el horizonte de extinción coincide con las evidencias de impacto. Después de eso, únicamente nos aumenta la abundancia de dos especies, que serían estos triseriados que os decía, que se llama Gembelitria, que son organismos oportunistas. Y además, hemos visto en la sección de Zumaya y en otras secciones que coincidiendo con este primer intervalo, los foraminíferos planctónicos sufren como una serie de deformidades. Estas deformidades, que las llamamos aberraciones, solo se han detectado en los foraminíferos, en las nuevas especies de foraminíferos y en Gembelitria. Por lo tanto, sugiere que hay una coincidencia temporal entre estas aberraciones y el elevado estrés ambiental que ocurría justo después de la extinción, y como solo lo sufren las nuevas especies del Daniense
y la única que supuestamente sobrevive al límite, por eso podemos decir que son el 98%, ya que el resto de especies cretácicas no tienen esta serie de malformaciones que se atribuyen a este intervalo temporal. Y esas son las 3 evidencias así principales en las que nos basamos para eso. Bueno, el gusto nik erakusten duela, nola hitz egiten dugu askotan oso urrun dauzkagun gertakarietaz eta nola, y cómo al final, yo creo que este trabajo demuestra muy bien cómo todas esas hipótesis y teorías que manejamos para intentar explicar lo que pasó en la Tierra hace 66 millones de años, en este caso, un poquito antes, un poquito después, están basadas en lugares concretos, en lecturas concretas, en datos concretos, en investigaciones concretas, y cómo en un lugar como Zumaya, en un lugar tan especial como este, que a pesar de que, como ha dicho Vicente, se lleva muchísimo tiempo investigando, pero cuando se mira con una perspectiva diferente, con una idea nueva, pues en una sección que tiene lo que habéis estudiado vosotros, pues no sé qué decir, 20 metros de espesor o Sí, por ahí, 25, se puede sacar tantísima información de lo que pasó en la Tierra, pues 500.000 años antes y después del impacto del meteorito. Y a través de diferentes técnicas, a través de mirar la geoquímica, a través de mirar la mineralogía, a través de mirar los foraminíferos, y bueno, y con eso pues ir encajando diferentes hipótesis y al final ver cómo todo confluye muy bien en un libro que está tan bien escrito como este. ¿No? Es que realmente lo de las páginas se entiende muy bien aquí, Sí, sí. Y la cantidad de información que tiene cada página. Yo recuerdo una vez un paleontólogo bastante conocido que le escuché decir una vez que decía que daba un poco igual las tendencias científicas de las ideas científicas que hubiera en cada momento, que Zumaya bien mirado siempre iba a tener una respuesta para cada una de ellas. Y yo creo que este es un buen ejemplo de esto. Después de tantos años de investigación, de repente a este equipo se le ha ocurrido centrar el tiro en este tema y decir, vamos a centrarnos en 1 millón de años, un poquito antes y un poquito después, vamos a intentar ver qué pasa con estas 3 cosas y se ve muy bien cómo encaja o cómo se puede dar una explicación. Yo desde desconocimiento, generalmente, por estas cosas, modo que hay una acción que es vuestro estudio y lo que habéis publicado, y supongo que ya está habiendo una reacción, ¿no? Por aquí nos imaginamos. A ver, es un estudio muy reciente. Sí. Estamos esperando que vengan o palos o no. Pero en realidad sí. Como 2 grandes grupos de Sí, pero en realidad jugadores, ¿no? sí. Pero en realidad aquí el ejercicio que se intenta hacer sobre todo ha sido de valorar todas las opciones, no dar por sentado nada. Y ya en base a los datos pues plantear una respuesta. Pues ya es cuestión de los demás. Todo el mundo, no sé si le sonará el equipo de Berta Keller, de Princeton, que es la que lleva muchas décadas defendiendo un modelo global y ha estado trabajando aquí en Zumaya y ha publicado cosas en Zumaya. Entre otras cosas, que no hay microtecitos en Zumaya, no hay arcilla de límite en Zumaya y nos faltan los primeros 150.000 años del Daniense. Siempre no vale para nada, realmente. O sea, para que... Hemos regalado una lámina de láser que se ve las tetitas de Zumaya. Eso sería una de las cosas... Si pasa por aquí, enseñarle y dile que sí. Claro, bueno. Pero eso es a lo que íbamos que le... Ya parece que hay otro tipo de juego, ¿no? Claro. No, ya hay otros. No estás poniendo toda la información a la vista, sino que estás, bueno, además, igual de alguna forma manipulándola, ¿no? Ese es el problema que se tiende a veces a forzar los datos a tus ideas, ¿no? Y eso es lo que está haciendo en este caso que estás poniendo José Antonio, de lo que hace el equipo de Gerta Keller, porque como habéis visto, la arcilla oscura está, o sea, la podéis ver, la podéis tocar, las microtectitas se ven, porque entonces es cuestión de
a veces de la honradez de los científicos, de intentar defender de una manera correcta sus resultados, y no siempre va a salir lo que tú piensas que va a salir o vas a encontrar algo increíble. Es cuestión de hacer ciencia honrada y que es muchas veces lo que faltaría más.